Buenas noches, bienvenidos a Mirá con todo el equipo. Mi nombre es Hugo Machiavelli, Federico Andajasi, Silvina Martínez, Álvaro de la Madrid, que ya está en el piso. Vamos a hablar con Diego Guelar y vamos a hablar con Gustavo Lamadrid por economía, pero hay un último momento. El fiscal Sebastián Escalera acaba de presentar ante la justicia el recurso de apelación de oposición al sobreseimiento dictado a Pablo Moyano. Recordemos que hace días la jueza Brenda Madrid sobreseyó a el líder de camioneros y del Club Independiente en el marco de una investigación por una asociación ilícita de la que formaría parte de acuerdo a las pruebas. Sin embargo, la jueza Brenda Madrid lo sobreseyó, le dictó un sobreseimiento y acaba de presentar el fiscal Sebastián Escalera un recurso con varios argumentos. Los redondeo muy brevemente. El primero es porque, según dice el fiscal, no se valoraron las pruebas de los arrepentidos que sí fueron valoradas por la jueza en la instancia preliminar con 10 imputados que van a juicio oral, pero que cuando hubo que valorarlas en el marco del rol de Pablo Moyano como supuesto jefe de una asociación ilícita para organizar a la barra brava independiente y tener negocios alrededor de los intereses del club de Avellaneda, no tomó en cuenta esos testimonios como otras pruebas que también Sebastián Escalera en un largo dictamen está pidiendo que revise la Cámara de Apelaciones. Una de las salas tendrá la decisión en sus manos si vuelve marcha atrás la decisión de la jueza Brenda Madrid y hace revisar el sobreseimiento o le hace lugar directamente y Pablo Moyano podría ir a juicio junto con otros 10 imputados. Se decide una causa que es importante, tal vez por el costado político que reviste uno de los líderes del gremio que dirige Hugo Moyano, el padre de Pablo, quien es muy cercano al gobierno. Es un anticipo de este programa de Mirá que vamos a desarrollar seguramente a lo largo de esta noche. Hasta las 22, por supuesto, durante esta semana. Y nos vamos directamente al tema de la vacuna. Vamos a hablarlo con Federico Andajasi y con Corrado Stoll, que entiendo que está en línea, porque hay un informe que no termina de llegar y en todo caso hay recomendaciones de la ANMAT a favor de la Sputnik, que ya se distribuyó en varias regiones de la Argentina y empezaría a aplicarse en las próximas horas, pero todavía no los avales suficientes y genera dudas y genera preocupación y por eso consultamos a los que saben. Conrado, gracias por atendernos. ¿Cómo estamos con la posible vacunación y con el rol de la Sputnik concretamente en la Argentina? Buenas noches. Buenas noches, Hugo, Federico, ¿cómo les va? A ver, la vacuna está acá, empezaría la vacunación, pero vos decías algo que es básico en ciencia. Si bien la ANMAT recomendó, como le corresponde por la ley COVID 27573, hizo la recomendación de autorizar a la vacuna y el Ministerio de Salud autoriza el uso de la vacuna, la ANMAT solo vio los procesos de esta preparación de la vacuna, es decir, visitó las plantas y el comunicado fue muy corto. No hizo el trabajo de evaluación del estudio científico, de saber exactamente qué números manejaron, cuál fue la incidencia de complicaciones, la estadística. Incluso la ANMAT revisa para detectar fraude cuando evalúa medicaciones normalmente. Eso no se hizo. Y otra cosa fundamental, el trabajo no está publicado. Se dice que se va a publicar en una revista de primer nivel y que pronto se va a vacunar y nada que todos queramos más que verlo en el New England Journal o en el Lancet publicado. Pero no estando publicado y no habiéndose podido revisar los números en sí en detalle, la verdad que llama la atención la aprobación para uso de una vacuna en este contexto. Por supuesto que celebro, como todo el mundo, que la Argentina tenga una vacuna. Hay más de 30 países que ya tienen vacunación con Pfizer, con otras, ¿no es cierto? Moderna en Estados Unidos además. Pero
no en la situación más ideal. Claro, claro. Federico Antajasi quiere preguntarle, Conrado. Sí, vamos a contarle un poco a la gente, y lo conversamos con el doctor, de qué se trata esto que vos mencionabas y de lo que habla el doctor. Se filtró efectivamente un documento de la ANMAT del 23 de diciembre y está firmado este documento por Nélida Vicio, así se llama. Es un corte de la fase 3 sobre 12.296 voluntarios de 18 a 87 años, que, como decía el doctor muy bien, no está publicado en ninguna revista científica, ni siquiera está concluido. Esto es lo más importante. Esta fase tampoco está concluida. Ahora bien, sorprende, doctor y también Hugo, la falta de transparencia, porque otras vacunas, como las que mencionaba el doctor, no solamente publicaron sus resoluciones para toda la comunidad científica, Sputnik no hizo nada, sino que cuando surgieron algunos, entre comillas, contratiempos, tanto Pfizer como AstraZeneca detuvieron el avance de la investigación. De hecho, eso es lo que ocasionó que AstraZeneca ahora esté un poco atrasado respecto de las demás. Ahora bien, vamos a lo concreto, y es que efectos adversos, un 33%, ojo que un 33% no es poco, de los, claro, por supuesto. de los no, es pacientes. Mucho. Claro, Diría que es mucho, un 33% es una tercera parte. Claro, tuvieron síntomas de estado gripal. Y ojo, porque hay 12 casos graves de cólicos renales, absceso en miembro y trombosis venosa profunda. Esto es lo que dice el informe. Entonces, yo quería preguntarle al doctor, aprovechar esta información, para dar, bueno, estos casos que se dan como graves, ¿cuál es la implicancia que puede llegar a tener en una vacunación masiva? Bien, Federico, decís cosas interesantes. Hay un registro mundial de todos los ensayos de todos los medicamentos que se hacen en el mundo. Y en ese registro está, por supuesto, la vacuna de Gamaleya, del Instituto Gamaleya. Y dicen, algo interesante era de 18 a 110 años que iban a incluir pacientes y que terminaba la fase 3 en mayo próximo. O sea que se interrumpe el estudio muchos meses antes de lo que se había planeado. No lo digo como crítica, es la información de la situación, en que después los autores pueden publicar esto y se puede aceptar en que los datos hasta ahora sean tan contundentes. Esto pasa con muchos estudios científicos, que los datos positivos sean tan contundentes que un estudio se suspende. Vos acabas de nombrar efectos colaterales bastante serios, Federico. Me preocupan y yo no los conocía, porque déjame que te diga algo. Para Moderna y para Pfizer, los efectos colaterales ocurren en el 60% de las personas. Lo que pasa es que son efectos colaterales que no son molestos, que la gente no se tiene que asustar. El 60% tienen alguna inflamación en el brazo, cefalea, dolores de los músculos, de las articulaciones, cansancio extremo. Hay gente que tiene que tomarse un día en el trabajo. O sea que el 60% tiene algún efecto colateral. Grave ha sido excepcional en las otras vacunas. Esto que vos estás contando, cólico renal no estoy seguro, pero trombosis venosa ya es un efecto colateral más severo. Claro, Ahora sí que, con respecto a la vacuna, cierran la fase 3, que estaba planeada hasta mayo, varios meses antes, y ellos argumentaron una razón ética. Deberían haber dicho que era lo que se llama futilidad, que quiere decir que han visto un efecto tan positivo que dicen, vamos a terminarla. Y termino con esto. Que seamos justos, para que la gente no interprete mal. Yo he tratado siempre que he hablado de separar Rusia, que no me ha inspirado confianza con muchas cosas que han hecho y dicho de la vacuna. Y la vacuna, la plataforma, tecnológicamente hablando, médicamente hablando, la vacuna de la plataforma rusa es buena, con una primera inyección que tiene un tipo de adenovirus y una segunda con otro tipo, lo cual le aumentó la eficacia, claro. Y por eso Oxford los ha consultado. Aunque la segunda vacuna no la tenemos acá todavía, no se estaba fabricando en cantidad en Rusia y es más inestable que la primera inyección. O sea que es otro desafío traer la segunda inyección, la segunda dosis. La preocupación, Conrado, y usted me ayudará a saber si es así o no, es que se oculta la información. Lo que Federico trae a colación es una filtración de un informe oficial. No están los documentos presentados de cuánta cantidad se compró, de las condiciones, por qué digamos, no se expone a la ETA, al organismo que controla en Europa la vacunación o las vacunas, por qué no se hace con la FDA, por qué la ANMAT finalmente no la recomienda del todo y por qué la Argentina
va detrás de la Sputnik cuando solo Bielorrusia, nosotros y Rusia ahora la va a tener. Y Venezuela. Y Venezuela. Entonces, estas son las dudas mayores. Pero quiero volver a lo médico, pero incorporar al diputado Álvaro de la Madrid, porque hay quienes dicen que también el gobierno ha militado la vacuna. Ha militado, es decir, lo que fue la militancia de el vuelo de la esperanza y todo lo que vimos acerca de el viaje a Rusia a buscar la vacuna, ahora se transformó en una suerte de militancia, no sé si me equivoco, Álvaro, usted me dirá si tiene un aporte para hacer en ese sentido. Sí, nosotros lo hemos, buenas tardes, gracias por la invitación, lo hemos señalado que al gobierno le sobra épica, pero le falta ética. El kirchnerismo siempre ha contratado mal, ha pagado caro y ya sabemos cuáles son las historias de las contrataciones. Pero esto no se trata de fideos, como ocurrió con el Ministerio de Desarrollo Social, que solo echaron a uno por eso. Está en juego la salud de los argentinos. Y es un tema muy delicado porque parece que esta vacuna no está terminada la fase 2, parece que estamos en un proceso de experimentación. Le aclaramos a la gente que la fase 2 son muy poquitas personas y la fase 3 requiere cerca de 40.000 personas diseminadas en distintas regiones. Esto no lo tiene. Y uno no lo dice por causar pánico en la población. Todos queremos vacunarnos, cubrirnos, pero pasamos de ser el país que iba a tener la vacuna primero, que casi que la íbamos a producir, que éramos un ejemplo del mundo, a salir a buscar una vacuna a las apuradas y a darle una característica épica que es peligroso. Por eso que hemos citado a Ginés González García, que no fue nunca en un año con una gestión calamitosa desde el punto de vista sanitario, y lo que tiene que saber la sociedad es que el ministro no ha ido al Parlamento, considera que no tiene que dar explicaciones, y esto desde el coronavirus no va a llegar hasta hoy. Es un bochorno y es un escándalo de punta a punta. Hablando de eso, escuchamos a Alberto Fernández al referirse hoy al tema de la vacuna. Hice esta misma pregunta a Ginés. Sí. Hicimos cuentas ahí a mano alzada. Creo que somos menos de 10. Bueno, creo que sí. Okay. Creo que sí, pero vuelvo a repetir, no quiero ser categórico con la respuesta, pero hicimos con Ginés y Caro, hicimos 2 cuentas de lo que empezaban a vacunar y son menos de 10 en todo el mundo. Por eso digo que es tan importante lo que hemos logrado. Y es tan dificultoso lo que viene, porque hay una demanda real sobre la vacuna, que bueno, por un lado se demora la producción, porque la producción de la vacuna parece no ser una cosa simple, y por otro lado están concentrando las compras en los países centrales del mundo, en lo que la gente conoce como mundo desarrollado. Esta es la verdad. Y la pregunta para los dos, para Conrado Stoll, que sigue en línea, y Federico Andajasi, que sigue el derrotero del tema vacuna. En realidad son como 30 países los que ya empezaron una vacuna en el mundo, Conrado. Son más de 30, pero déjame que te conteste de 2 aspectos. Uno desde el naif, si querés, Hugo, en que yo no pienso que haya alguna, déjame que diga la palabra conspiración que nadie le invocó, pero se habla muy duramente de esto. No creo que haya nada tan difícil de explicar. Yo creo que es, lo decía el diputado recién, a las apuradas. Es la necesidad de dar una esperanza a la gente, que ha pasado en la Argentina especialmente con 42.000 muertes, 10 meses, aislamiento prolongado, sin resultados, darle algo en esta época además. Creo que simplemente eso. Ahora, ¿se justifica? Esa es otra pregunta. Desde la ciencia, la verdad, Hugo, no hay más que contestar que en los países que producen todos los medicamentos que usa la gente todos los días para tratar cualquier enfermedad, que es en el hemisferio norte, Europa occidental especialmente, Japón, Estados Unidos, Canadá, no habrían aceptado el iniciar una vacunación, que te repito, la plataforma biológica de la vacuna rusa es buena. Ahora, los datos son buenos, que como decía el diputado, cortaron el estudio de 40.000 en muchos menos pacientes. Los mayores de 60 seguimos sin saber exactamente cuántos son
tendrían que ser miles para poder decir y saber que la eficacia siga siendo más del 90%, incluyendo los mayores de 60. Acordate que la eficacia del 90% fue calculada en personas de 18 a 60 años. De nuevo, desde los científicos no es discutible. Países del hemisferio norte, llamados de altos ingresos, donde se producen todos los medicamentos que se usan en el planeta, no habrían aceptado el uso de esta vacuna. Ahora, puedo entender estas apuradas en un país emergente que no tuvo la capacidad de comprar tempranamente otras vacunas y tenerlas y que llegaran. Puedo llegar a entenderlo y no me imagino una mala intención. Pero yo habría esperado la publicación, sin duda. ¿Federico? Sí, vamos a la información objetiva. La información objetiva es que lo que dice el presidente no es verdad. No son 10 países los que ya están vacunando, sino que son más de 30. ¿Por qué, digamos, esa necesidad todo el tiempo de poner la cabeza en la guillotina y someterse, digamos, a que lo desmientan todo el tiempo? Esa información no es cierta. Después, estas oscuridades y este doble discurso tiene que ver con lo que está pasando también en Rusia. Quiero decir, cuando uno... yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor. Una cosa es el desarrollo científico de Rusia, que es muy sólido, y otra cosa es el manejo político. Y el manejo político deja mucho que desear. De hecho, vos sabés que se declararon oficialmente en Rusia 55.000 muertos. Bueno, hoy tuvo que admitir Putin que son 116.000. Eso oficialmente dicho por Rusia. Pero las agencias independientes dicen que son muchos más, que son 186.000, casi 200.000, es decir, más del triple de la cifra oficial. Y después esto en Rusia se percibe mucho. Y de hecho vos sabés que Kasparov, el ajedrecista, salió a decir que eso es mentira. Muy impresionante, ¿no? Claro. Que alguien de pura cepa rusa, Claro. tan representativo del nacionalismo ruso, critique tanto este experimento, digo, la vacuna en definitiva, que es un experimento del gobierno ruso. Claro, y lo que dice también es muy fuerte, porque lo que dice Kasparov es que él, por supuesto, dice que no se la va a dar la vacuna, que va a esperar que salga la de Pfizer. A ver, está el tuit, me dicen, el Twitter, en realidad, sí. de Kasparov. Ustedes lo recuerdan. Está en inglés, sí. Putin dijo que se vacunará después de algunas formalidades la misma semana que la vacuna Pfizer se lanza en Europa. ¡Qué casualidad! No importa lo que diga la etiqueta... Sí, la etiqueta del frasquito. Sí, no hay posibilidad de que tome la vacuna rusa Sputnik no probada. Exacto. Claro, es muy crítico Kasparov con respecto a lo que está haciendo el propio gobierno, más allá de las cuestiones políticas. Acá hablamos de la carrera por la vacuna, que es una solución al grave problema de la pandemia que tiene el mundo. Sí, efectivamente. Sí. Yo de acuerdo, Federico. Y una cosa, acordate que las encuestas siempre mostraron que el 60% de la gente en Rusia prefería evitar vacunarse. Claro. Daba el 40%, uno de los más bajos del mundo. Y lo que dijo el diputado también muy bien. La vacuna la aprobaron en 29 centros en Moscú y en los alrededores. También eso es inusual, un país tan grande, tantos lugares. La verdad que realizar tanto una prueba de este tipo, 40.000 personas pretendían, fueron menos al final, pero 40.000 personas en la misma ciudad o en un área metropolitana, inusual, lleno de inusualidades. Sí, Conrado, no te vayas porque queremos incorporar a Diego Guelar. Ustedes saben, él fue embajador en China. Hay cambio ahora de embajador de la Argentina en ese país por problemas justamente vinculados con la vacuna, pero ya que Guelar nos atiende con tanta amabilidad, queremos preguntarle y pedirle su opinión sobre la vacunación Sputnik, sobre la distribución en la Argentina, su pronta aplicación, su mirada. Guelar, buenas noches. Buenas noches a Conrado, por supuesto que es un experto desde el punto de vista científico. Yo creo que no tengo esa mirada, pero sí puedo dar la mirada política y diplomática. En este momento hay 5 vacunas. Le pido cualquier cosa a Conrado que me corrija si digo alguna estupidez. La Pfizer, la AstraZeneca, la Sinopharm, la China y otro instituto chino y la Sputnik. Yo creo que todas están muy presionadas por la situación pandémica y han tenido que acelerar la aparición de la vacuna. Me da la sensación política que en los próximos 6 meses tendremos un nivel experimental donde todos en el mundo, ¿no? Argentina vamos a ser de alguna forma conejitos de India. ¿Conejitos de India? Y que
en este contexto de experimentación y de fase 4 utilizando a la gente. En China, por ejemplo, se ha vacunado 1 millón de personas. Esto le va a dar seguramente a la vacuna china una base de datos que espero que sea pública y se conozca, muchísima solidez, por ejemplo, a esa vacuna. Ahora, la realidad es que estas 5 empresas van a tener que aprovisionar a todo el mundo. Y nosotros estamos en la periferia. Y esto incluye a Brasil, incluye a Uruguay, a Paraguay, Argentina, Chile. Yo creo que lo que primero deberíamos hacer es primero no hacer de esto una cuestión geopolítica, y algunos que han hecho esa mención que me parece absurda. Hoy lo que necesitamos es vacuna y poderla dar en términos de calidad de una vacuna que puede ser china, puede ser rusa, puede ser inglesa, puede ser norteamericana. Y segundo, que esto no vaya a ser un dato de competencia electoral. Claro. Nosotros vamos a tener elecciones en octubre, vamos a estar en pleno proceso. Por el próximo año y medio a 2 años vamos a convivir entre pandemia y proceso de vacunación. Si a esto además le colocamos un componente político competitivo, creo que hacemos el mayor de los pecados. Ahora sigo con usted, Guelard, porque es interesante el planteo que hace y nos vamos a meter en la política. Pero quiero hacerle una última pregunta, si usted me permite la interrupción, sí, Guelard, a Conrado Stoll, sobre esto que usted dice, que es una suerte de laboratorio en el que la Argentina está metida para probar la vacuna rusa. ¿Coincide usted, Stoll, con esto? No, yo dije vi que todo el mundo es un laboratorio. Todo el mundo. Está no bien. La Argentina. Pero la Argentina está incluida, digamos. Vi que a Hugo le gustó a Hugo la frase provocativa del conejillo de Indias. No, bueno, me llamó la atención. Me llama la atención porque uno como periodista es suspicaz y finalmente recuerdo que conejillo de Indias lo mencionó acá Federico Andajasi hace algún tiempo atrás, lo recuerdo, porque es una frase fuerte. Y por otro lado, la Argentina se expone literalmente a la aplicación de esa vacuna. Digo, es un laboratorio abierto del mundo y la Argentina... Federico y Diego tienen derecho a decir conejillo de Indias, me parece muy bien. Estando en ciencia, yo quiero decir que la gente tiene que tener confianza en las vacunas que se aprueben, pero ahí volvemos al principio, Hugo. Uno quiere ver la publicación en la revista científica, vos lo dijiste en la introducción, uno quiere que todas las vacunas sean enviadas su protocolo a la FDA y a EMA de Europa, la Agencia Europea de Autorización. ¿Por qué no? ¿Por qué alguien puede no querer hacer eso? Claro. La Sinovac, en realidad el Sinovac es la compañía china que hace la vacuna Coronavac, que recién Diego mencionaba, que la hace el Instituto Butantan, ha mostrado muy baja eficacia, 50%, también poco transparente los datos, pero los van a abrir para que se vea, aunque sea 50%. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué no mandar a la FDA y a la EMA? ¿Por qué no publicarlos ya mismo en el New England Journal o en el Lancet? Pero que la gente se quede tranquila. No, conejito de Indias, en el sentido de no sabemos qué riesgos tiene esto que nos dan y todos nos están exponiendo a todos, no. Bueno. Se sabe las vacunas que se aprueben correctamente y por eso yo dije, desde el punto de vista científico, con 0 componente de ideología, no me parece lo ideal usar la vacuna rusa si no se ha publicado y no la ha revisado alguien más además de ANMAT. Y además ANMAT solo revisó las plantas, no la data. Pero sabemos en general que los beneficios potenciales y probados son superiores a los riesgos potenciales y probados. Gracias, Conrado Stoll, por el contacto. Gracias, Hugo. Saludos a todos. Gracias. Y seguimos con Guelard porque estaba él explicando, y acá con Álvaro de la Madrid, con la parte política de la vacuna. Álvaro, ¿usted coincide que puede haber... la Argentina puede estar dentro de un laboratorio de prueba de una vacuna? ¿Coincide que políticamente puede pasar eso? Bueno, yo señalé que no se cumplieron los requisitos de la fase 3 y la cantidad de pruebas, incluso con el número de 40.000 personas. Pero hay algo, yo coincido con el ex embajador Guelard. Acá no es una discusión de dónde es la vacuna, de dónde viene, de qué país y meter ideología. Nadie está en contra de Rusia porque sabe de la prepotencia científica, tecnológica, de conocimiento y demás. Pero el Estado argentino, ¿sí?, el gobierno argentino, que es quien debe garantizar una vacuna que en el mejor de los casos no cause los efectos adversos,
Ni siquiera eso garantiza. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Porque todos los hechos tienen un contexto. Aprobaron una ley para que los laboratorios pudieran quedar exculpados de cualquier efecto adverso, de cualquier situación negativa con la vacuna. El ministro de Salud dice, no arreglamos con Pfizer porque nos propusieron condiciones inaceptables. ¿Quién es? ¿Pfizer al gobierno o el gobierno a Pfizer? Lo habían anunciado. Es decir, el gobierno no ha dado certidumbre en todo el año en nada, y ni siquiera en el tema de la salud, que es un tema que no tiene que ver con la política, que era comprar una vacuna que tuviera los resguardos y garantizar que no iba a ser un placebo, que no iba a tener efectos adversos. Ni siquiera eso puede garantizar el gobierno. Ahora, Guelar, la cuestión de la vacuna, usted dice que no es de materia geopolítica, pero sí es de materia internacional. Y hablando de materia internacional, ¿qué pasó con China? ¿Por qué el cambio de embajador? ¿Qué sabe usted? Bueno, esto es un conventillo local. No tiene que ver con nuestra relación con China. Al contrario, creo que es una mala señal para el gobierno chino, que no puede entender por qué se envía un embajador en julio y se lo retira en diciembre, y que no tiene que ver con la relación con China. Es decir, tiene que ver con nuestro conventillo. Es como que hay que recordar que a 22.000 kilómetros hay un territorio soberano argentino, que es la embajada, y que opera como si estuviera aquí en Avellaneda. Entonces, en el conventillo local aparecen, por cuestiones de internas, cambios, etcétera, que no tienen que ver con la política exterior. Pero estamos hablando del principal socio comercial de Argentina en este momento. Es el principal, ¿no? China. Del principal financista. Es vital para nosotros. ¿Y por qué se lo cambia? Es muy grave. ¿Por qué se lo cambia? No lo entendí. Bueno, no lo sé, pero no tiene que ver con la relación con China, no tiene que ver con la negociación de la vacuna. ¿Tiene que ver con una agenda interna del gobierno, con esta idea de la agenda de Cristina por un lado, versus la agenda de Alberto? Está metido en eso. Yo prefiero no meterme en el conventillo, pero es un capítulo más del conventillo. Lo que no tiene que ver es con la relación con China, pero por supuesto el conventillo sí nos afecta la relación de credibilidad con China. Hoy la tenemos muy afectada, no solamente, este es un capítulo chino, pero tenemos afectada nuestra credibilidad en Estados Unidos, en Europa, con todos nuestros vecinos. Esto es lo grave. No entender, la política exterior es la proyección de la política interior. Claro. No hay país que tenga política interior sólida que no tenga una política internacional. Y hablando de política exterior y de política interior, ¿cuál es su mirada sobre la avanzada de Máximo, que ahora quiere, según trasciende de fuentes muy importantes, quiere ser el jefe del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires? Bueno, tiene derecho a competir, es el presidente del bloque y bueno, está sujeto a las internas que van a ocurrir antes de la elección de octubre y de la misma forma en la oposición. Hay muchas veces en la oposición, en Juntos para el Cambio, una teoría que yo no comparto, que hay que tapar las internas, que hay que tapar las diferencias. Yo creo que una fuerza que hoy no representa más al 41%, representa más del 50%, que tiene cobertura territorial en todo el país, tiene distintas corrientes, tendencias, formas de ver la realidad, y esto se tiene que manifestar en expresiones públicas marcando esas diferencias. Decía muy bien el general Perón, cuando los gatos aúllan no es que se pelean, es que se reproducen. Yo creo que vamos a ver mucho aullido del gobierno y de la oposición, pero eso se llama democracia. Nosotros creo que tenemos un enano fascista tan grande en la Argentina que no reconocemos que esto es la esencia. Pero Guelar, no me diga que no hay contradicciones, idas y vueltas. Usted lo definió como un conventillo. Permítame que escuchamos a Alberto referirse a este tema hoy. Hay compañeros que quieren que Máximo sea presidente en el otro mundial. Y a mí todo me parece bien y todo me parece posible. Todos debemos hacer un esfuerzo y todos debemos de algún modo estar juntos. Máximo está bien. A quien yo quiero humanamente mucho, pero de chico, lo vi crecer y hoy es un hombre preparado, es un gran dirigente, es un hombre comprometido, es un hombre de diálogo, tiene todas las virtudes para ocupar un cargo de esa naturaleza. ¿Es Máximo lo que viene, Guelar?
Bueno, veremos, eso lo decidirán los afiliados del PJ. Yo creo que tiene que haber una gran interna. Es sano que ocurra. Hay dirigentes también en Juntos para el Cambio que están disputando. Claro. Es sano que se enfrenten en interna. Pensar que la interna es sana cuando no atomiza al sistema político. Sí. Aquí, la verdad, el sistema político está muy ordenado en la Argentina. Claro. Hay un frente de gobierno y un frente de oposición. Estamos muy ordenados políticamente. Ahora, ordenados no significa callados, no significa ese es el tema, pensamiento único. Ese es el tema. Entonces, por eso quiero incorporar... Bienvenido sea. Ahora, claro, que el señor Máximo Kirchner exprese con claridad. En general no habla mucho. Por eso. Yo no sé lo que piensa. Pero ¿sabe qué? Álvaro de la Madrid, Gelar, discúlpeme, para ser más dinámico, Álvaro de la Madrid lo conoce bien desde muy chiquito a Máximo Kirchner. ¿Quién es Máximo de la Madrid? Bueno, Máximo es el hijo de Cristina Kirchner, que gobierna la Argentina. ¿Gobierna la Argentina? Cristina gobierna la Argentina. Yo le recuerdo a la gente, desde marzo vengo diciendo esto, que Alberto Fernández es el Juárez Selman de Cristina, que Cristina lo iba a obligar a hacer cualquier cosa y a decir cualquier cosa, que nunca lo perdonó, que primero lo va a humillar y después va a ir por él, y que vamos a una autocracia familiar, consanguínea y hereditaria. Vamos a Santa Cruz. Máximo Kirchner es quien tuvo que dejar de jugar a la Play para entrar a la política y no ir preso, ¿sí? Y es el heredero de Cristina, porque Cristina sabe, está acorralada, ¿sí?, que si no puede llevar adelante su demolición institucional, tiene dos caminos, que es la cárcel o el exilio. Y en el 2023 se vuelve a poner frente a la misma situación que estuvo en el 2019, con el cual se escondió atrás de Alberto. ¿Cuál es? Que pierden el balotaje contra cualquiera. Entonces ya hay que instalarlo a Máximo. Y Máximo es esa autocracia familiar, que es ir a Santa Cruz y ir a un lugar donde hay una autocracia con apariencia democrática, una autocracia con certificado de higiene democrático y un lugar donde no hay democracia. ¿Por qué? Porque no se puede disputar el poder. Para que la gente sepa la disputabilidad del poder, que haya incertidumbre, que un oficialismo pueda perder, es un requisito de la democracia. Si las elecciones son farsa, son como las de Maduro, ¿sí?, que no va nadie, que Maduro saluda al aire, ahí no hay democracia. En el mundo entero, cuando estamos frente a un lugar donde se dice que se sabe anticipadamente quién va a ganar las elecciones, casi que no habría falta que hacerla, allí la democracia se está muriendo. ¿Dónde está viva una democracia? Donde el día de la elección no se sabe quién va a ganar. Porque allí se conjuga el miedo y la esperanza y un Estado que garantiza que el poder se disputa y decide la gente. Claro, está muy bien. Y yo pensaba, y me permito hacer una postilla al comentario de Diego Gelar. Él decía esta frase de Perón, ¿no? Los gatos parece que se estuvieran peleando, pero se están reproduciendo. Si no estuviera en la nación, diría, siempre se la ponen a otro, ¿no? Porque no. La verdad, hay que decirlo, que el pato de las peleas entre los peronistas siempre la pagan los demás, ¿eh? Cuando fue el enfrentamiento entre Montoneros y la AAA, la verdad es que la que se perjudicó fue la sociedad en su conjunto. Y lo que hoy se está viendo es que entre estas peleas internas, más o menos sordas, más o menos ruidosas, la que se perjudica siempre es la sociedad. Entonces, yo lo que me pregunto es cómo opera esto no ya dentro del peronismo, sino dentro de la sociedad. Porque lo de Alberto, en alguna medida, es una pequeña traición a los gobernadores y también a los intendentes, ¿no? Entonces, mi pregunta para ambos es cómo creen que esto juega en relación ya no al peronismo, sino al resto de la sociedad. Gelar, la pregunta de Federico. Sí, yo creo que en esto, en el juego de la democracia, las oposiciones tienen un rol fundamental, porque todos los oficialismos tienden a concentrar el poder, tienden a buscar un poder único, a tratar de imponer una visión. Esto ocurre en todas las sociedades democráticas. La presencia de la oposición es un dato central. En la Argentina eso está garantizado. En la Argentina hay libertad de prensa. Ahora estamos hablando con libertad, sin lugar a duda. Hay una fuerza política de oposición muy grande que, a mi juicio, todavía tiene
que ponerse los pantalones largos. Es decir, entender que esta representación enorme que tiene, la tiene que ejercer de tal forma de equilibrar la sociedad y que efectivamente no pase o no nos pase. Yo soy parte de Juntos para el Cambio. Y nosotros perdimos. Y perdimos porque el otro operó más inteligentemente políticamente. Tenemos que reconocerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es actuar para ganar. Ahora, ganar no es para eliminar al otro. Ganar es para poder hacer lo que no hicimos en los 4 años que nos tocó el poder, que es constituir la Unión Nacional. No lo hicimos nosotros, no lo está haciendo el Frente de Todos tampoco. Y la situación de Argentina requiere cada día más que alguien que accede al poder desde una fracción haga una efectiva unidad nacional, porque el nivel de crisis que enfrentamos cuando hablamos de inflación, de pobreza, de caída de 12 puntos del Producto Bruto, ahora encima la pandemia, que es como la frutilla de la torta de una enorme crisis. Ninguna fracción puede resolver una crisis como la Argentina per se. Pero para poder convocar efectivamente a la unidad nacional va a haber que ganar. A mí me encantaría que Alberto hubiera convocado a la unidad nacional. Creo que Juntos para el Cambio hubiera estado al lado constituyendo un gobierno de unidad nacional para enfrentar la pandemia y la economía. Muchos dirigentes acompañaron al comienzo y también otros se sintieron decepcionados porque pensaron que Alberto era una cosa y después otra. Le agradezco mucho el contacto, Gelar, siempre muy completo. No, espéreme. No se vaya, solamente para incorporar ahora a Silvina Martínez, porque en el fondo hay un telón en la Argentina que tiene que ver con la corrupción. Nos preguntamos si al argentino promedio le importa o no la corrupción, pero a Silvina Martínez, quien aporta siempre datos muy importantes, sí le importa, y nosotros damos a conocer cosas que van a ocurrir en las próximas horas, como la subasta de bienes de la corrupción. Hola Silvina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, sí, mira, yo lo llamé el déficit fiscal mata al lawfare, ¿no? Claro. Porque a la par que el gobierno habla de lawfare y critica la causa de los cuadernos y lo que sucede con los testimonios de los arrepentidos, impulsa la subasta, el remate de muchos bienes que pertenecían a Daniel Muñoz y que fueron producto descubiertos en la causa cuadernos. Mira, el 13 de enero comienza la primer subasta. Se trata de una propiedad que está en Villa Urquiza, que era del secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Son 3 departamentos, 30 cocheras y 2 oficinas. Es un inmueble grandísimo, que es, los arrepentidos mencionaban, donde ahí terminaban también gran parte de los bolsos producto de la corrupción. El precio base, 117 millones de pesos. Ahí está cómo está el inmueble hoy, es una gran propiedad. La segunda propiedad que se va a subastar perteneció a Víctor Manzanares y después fue vendido, por lo menos así figura, a Daniel Muñoz. También es un inmueble en Villa Devoto, 4 plantas que tiene gimnasio, sauna, cochera, además de muchísimas habitaciones. El precio base, 133.600.000 pesos. Mirá lo que es la casa. ¿Qué casa, no? Sí, exacto. Pero, Silvina, te hago un paréntesis ahí, porque es tan importante contar con la ley del arrepentido y con el testimonio de personas como Víctor Manzanares, porque pocos países pueden encontrar en los contadores, en aquellos que constituyeron las sociedades y lavaron parte del dinero de la corrupción, que lo cuente como aporte fundamental, que el propio Bonadío lo agradeció en su último dictamen antes de morir, y que de algún modo puede recuperar el Estado a partir de esas declaraciones. Eso me parece fundamental en las causas de corrupción y en esto que es un recupero por parte del Estado, ¿no, Silvina? Claro, y además hay que entender que los arrepentidos también tienen sus bienes embargados, claro. O sea, no es como se lo pintan que tienen un beneficio excepcional a esta situación, porque hoy Manzanares, por citar uno, pero pasa con todos los demás lo mismo, están sometidos a un juicio oral, tienen sus bienes embargados, no pueden mover el dinero y están siendo marcados y con el riesgo de ser custodiados precisamente por el gobierno al cual denunciaron, ¿no? Tenés más placas, ¿no? Además, tenés más información, sí. Departamento que es espectacular, un inmueble de 2 ambientes en el Chateau de Puerto Madero, también perteneció a Daniel Muñoz. El 18 de enero se va a subastar, el precio base 68.700.000 pesos. Un lujo de este departamento. Mirá lo que es. También, Daniel Muñoz, secretario, recordemos, secretario privado de Néstor Kirchner, muy allegado a la familia Kirchner, y con todo lo que se descubrió que tenía
a raíz de la declaración de Manzanares, lo que declaró después otros arrepentidos en esa causa, como fue desde su viuda a diferentes personas que figuraban como testaferros, ¿no? Impresionante, uno de los lugares más caros de la Argentina, el Chateau Madero, hasta donde sé. Exactamente, ¿y sabés por qué se pueden comenzar a rematar estos bienes particularmente? Bueno, porque ya fueron decomisados, porque en el caso de Daniel Muñoz falleció, y a partir de esto la justicia puede avanzar en el decomiso si es que la acción penal se extinguió por el fallecimiento. En un momento pedimos que se aplique el mismo criterio con Néstor Kirchner, porque sucedía exactamente lo mismo, también había fallecido, para que se pueda decomisar los bienes, sin embargo la justicia no accedió en el caso de Néstor Kirchner. Mira, el gobierno plantea recaudar a comienzo del 2021 más de 319 millones de pesos. Y mira otra subasta que también tiene que ver con la corrupción K, relacionada no en este caso con cuadernos, sino con la ruta del dinero K. También va a intentar vender el 15 de enero un avión de Lázaro Báez incautado en esta causa, que tiene un precio de más de 1 millón de pesos. Es uno de los aviones que, bueno, se fue deteriorando con el tiempo. Yo decía, casi 320 millones de pesos el gobierno trata de recaudar en la venta, en la subasta de estos bienes, producto de la corrupción K, mientras impulsa el lawfare y manifiesta que en realidad estas causas fueron armadas por el macrismo. Silvina, impecable como siempre, pero digo, es inobjetable que los bienes de la corrupción están ahí. No pueden hablar de lawfare cuando los hechos, que van a ser juzgados finalmente el año próximo en distintos juicios orales, quedaron comprobados. Muchas gracias por el contacto. Gracias. Álvaro de la Madrid, tu mirada, vos venís desde el sur y en el sur, en Santa Cruz, muchos de estos bienes se multiplicaron, recordemos lo de Daniel Muñoz y de otros secretarios privados, del propio Manzanares. Bueno, uno lo ha señalado, nosotros no tenemos que entrar ni en las trampas ni en la jugada sucia del gobierno. Uno lo ha alertado, estuvo en contra de las sesiones virtuales porque eso era para menguar y acallar el Congreso. Marchamos con la gente, nunca nos dejamos amedrentar por el gobierno que decía que no había que marchar. Explicamos que cuando el gobierno se vio acorralado, Cristina, que el dólar avanzaba, era como el escorpión pidiendo ayuda para cruzar el río, pero que ese era un falso diálogo. Cristina no dialoga, lo vemos en el Senado, pero además la gente lo sabe. ¿Por qué Cristina no dialoga? Porque Cristina no reconoce pares, que es una situación normal y lógica para dialogar. Y lo que muestra La Plata, el discurso de La Plata, es que Cristina se da cuenta, y esto lo digo con la libertad de conocer al kirchnerismo, de haber hecho denuncias tempranamente, de escribirlas, de hablar de los vínculos con Venezuela. Yo no estoy sobreactuando y siendo duro ahora, estoy diciendo lo mismo que dije siempre, es decir, no volvieron peores, siempre fueron lo mismo. ¿Qué ve Cristina? Que lo que le pide Alberto Fernández, más allá de que algunos digan no lo quiere hacer, le está haciendo perder tiempo, aún queriéndolo hacer, Cristina se da cuenta que no tiene el peso político ni la espalda para poder hacerlo. Porque lo que le pide Cristina es una demolición institucional. Lo que quiere hacer Cristina no tiene contención en la política, en las instituciones y en la democracia. Y este es el dilema que enfrenta la Argentina. Por eso tenemos que estar juntos desde la oposición, unidos y tener en claro que hay que salvar y rescatar al país. Es muy importante la elección del año que viene. Yo lo he dicho así, en una oración, y ahora prontamente sale una nota de opinión donde explico toda esta situación, el balance del año, lo que viene, qué se juega. Una oración, o hay Cristina o hay justicia en la Argentina. Este es el dilema. Antes del aporte de Federico Andajasi, que tiene una mirada sobre el tema, quiero preguntarle a usted, antes de despedirlo, una mirada sobre esto. ¿Lo viene de la corrupción, el cierre del año, el año del nuevo gobierno? Bueno, yo creo que tenemos instituciones funcionando en la Argentina. Está funcionando el Congreso, está funcionando la justicia. Nos puede gustar o no gustar, pero están funcionando. Tenemos libertad de prensa. Es decir, tenemos un marco institucional que nos permite defendernos de aquellas cosas que no nos gustan. El gobierno defiende su parte, tiene sus argumentos, la oposición tiene la suya y la ciudadanía va a tener la posibilidad de expresarse en octubre y antes, seguramente en internas. Serán obligatorias o serán voluntarias. Pero yo creo que esto no lo para nadie. Creo que hay que tener confianza en que la ciudadanía ha aprendido
que no acepta un destino de seguir yendo para atrás, que va a reaccionar, que va a actuar y que finalmente la verdad va a estar en las urnas en octubre del año que viene. Gracias, Diego Velar. Gracias a usted. Federico. A ver, a mí me interesa particularmente la mirada de Álvaro de la Madrid, porque él de alguna manera tiene el espejo que adelanta, ¿no? Porque lo que pasó en Santa Cruz, yo temo que sea lo que pasa en el resto del país. Muchos dicen Argentina va hacia Venezuela, pero otros dicen Argentina va en realidad hacia Santa Cruz. Hay muchas cosas muy oscuras que en el resto del país nos preguntamos qué pasó. Por ejemplo, la muerte del secretario de Cristina. De eso se sabe muy poco, casi nada, es un tema muy, muy oscuro. Si sabe algo, se lo voy a preguntar, por supuesto. Pero esto, ¿cómo percibe el destino de la Argentina y si piensa que estamos yendo hacia Venezuela o hacia Santa Cruz? Yo digo que vamos a Santa Cruz y no significa esto que sea menos grave que Venezuela. Porque Santa Cruz es la Venezuela argentina y es preexistente. En el libro La década enterrada, yo digo que Kirchner no se chavizó, sino que Chávez se kirchnerizó. Ah, sí, Claro, lo que ocurre es que lo que hizo Chávez en Venezuela es la Santa Cruz caribeña, a lo absurdo, a lo grotesco. Es decir, cerrar el Parlamento, meter preso a los legisladores, ir caminando por la calle y expropiar. Kirchner hizo una cosa parecida, pero cuidó la apariencia democrática, ¿sí? Cuidó esta cuestión de que diga, bueno, hay elecciones, no hay expropiaciones de la manera bochornosa que se hacían en Venezuela, pero sí las hubo, como la Naviera Viera en el 2012, una empresa de capitales españoles que fue expropiada. Es decir, vamos hacia ese modelo, que es al gobierno de las personas. Esto es la autocracia. Entonces, somos lo que nos pasó, ¿sí? El pasado es también, de alguna manera, el presente y lo que puede ser el futuro. Pero lo voy a decir de otra manera. También el pasado está lleno de futuros que nunca llegaron a ser. Y hablando de pasado, de presente y de futuro, necesitamos hablar de economía. Y está Aldo Abraham para explicarnos cómo cerramos el año y qué expectativa podemos tener para el próximo. Gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la realidad es que este año ha sido un año muy duro para todos los argentinos. Eso no hace falta explicarlo. Lo que sí quizás a todo el mundo le interesa es qué nos espera hacia adelante. Y en ese sentido yo creo que hay algo que es el diagnóstico del gobierno que se va a ir viendo reforzado a partir de la recuperación de la economía, que muy probablemente siga durante el año que viene, aunque moderándose cada vez más, que es que con lo que ellos han hecho y lo que plantean hacer está todo resuelto, arreglamos con el Fondo Monetario Internacional y ya es una cuestión de esperar que la Argentina crezca en forma sustentable de aquí en adelante. Y lamentablemente ese diagnóstico ya se ha demostrado equivocado. Lo mismo decían, por ejemplo, con la reestructuración de la deuda privada, que si uno la analiza desde el punto de vista de la cantidad de bonistas que quedó fuera de la reestructuración, la verdad es que fue un éxito, quedó muy poca gente afuera de la reestructuración. Sin embargo, cuando uno mira hoy los precios a los cuales los que compran y venden esos bonos que entregamos en canje por la deuda reestructurada, resulta que la opinión que están manifestando esos precios es que la Argentina va a ir a un nuevo default de acá a 4 o 5 años y que va a ser una reestructuración de la deuda con una quita similar a la que ya hizo este año. O sea que ahí hay un mensaje que creo que se está perdiendo de vista. La misma frustración probablemente vivamos cuando lleguemos a un acuerdo con el fondo, que yo creo que se va a llegar, que es cierto, es mejor que no tenerlo, con lo cual lo mismo sucedió con la reestructuración de la deuda, pero creo que el gobierno está perdiendo de vista que había problemas preexistentes en la Argentina, ¿no? Esto es como si una persona va caminando, tiene enfermedades mortales, ¿sí? Que lo van a matar, de golpe cruzó la calle y lo atropella el colectivo Cuarentena,
lo manda a terapia intensiva y cuando está ahí, en terapia intensiva, resulta que el médico lo único que hace es darle analgésicos para que se sienta mejor y curarle lo que son las lesiones del accidente, pero no cura los males de fondo que lo están llevando a la muerte, con lo cual es probable que este paciente se sienta mejor, que es lo que le está pasando a la economía argentina, pero si no curamos las enfermedades de fondo que tienen, las enfermedades graves que tiene nuestro país, lamentablemente vamos a repetir la historia que corrió para Cambiemos, ¿no? Que también tuvo una recuperación corta, no cumplió sus promesas de hacer las reformas estructurales, que son justamente las que curan esas enfermedades mortales, y vamos a volver a tener otra crisis. Aldo Abraham, gracias. La verdad, un análisis interesante y bueno, por un lado con expectativas, pero vamos a ver qué hace el gobierno en el próximo año. De nuevo, gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. A la vuelta, Federico Andajasi, Álvaro de la Madrid, seguimos en Mirá, por supuesto. Seguimos en Mirá. ¿Cómo fue, Federico, la distribución de estas 300.000 Sputnik que llegaron a la Argentina? Mira, Hugo, es muy grave lo que está pasando, porque si vos ves los números puros, te da la impresión de que se está distribuyendo de manera equitativa, ¿no? Buenos Aires 123.000, Santa Fe 24.000, Cava 23.000. Ahora, esto hay que analizarlo a la luz de los porcentajes. Y fíjate vos, esta guerra de Rodríguez Larreta se refleja exactamente en esto. ¿Por qué? Porque la cantidad de vacunas que le dieron a la provincia de Buenos Aires sirve para vacunar el 85% del personal, mientras que la ciudad solo va a poder vacunar al 30% de los profesionales médicos. Una muestra basta un botón. Seguimos en Mirá. Quédese en La Nación, ya viene Odisea Argentina con Carlos Pagni. Hasta mañana.